Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen en esta transmisión, en este seminario virtual. Esta ocasión será nuestra primera lección académica, nuestra lección prima. A pesar de que el año lectivo en Costa Rica pues inició finales de enero, inicios de febrero, siempre esperamos que se acomoden un poco las clases para poder iniciar con la invitación a algún colaborador, alguna colaboradora, amigo, amiga de la institución para poder ilustrar y dar esa cabida a este año académico 2025. En esta ocasión hemos aprovechado y hemos titulado este seminario virtual, esta lección inaugural, la utilización política de la Biblia, 3 escenarios: Estados Unidos, Israel y América Latina. Y tenemos como invitado, creo que en una segunda ocasión de forma virtual y en otros momentos cuando Rafa ha estado por acá en Costa Rica de forma presencial, al profesor Rafael Aguirre Monasterio, que yo creo que no es necesario que lo presente porque es más conocido que todos y todas acá. Sin embargo, siempre decir unas palabritas de agradecimiento porque Rafa es catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto y ha sido una de las personas que, junto con el grupo de Orígenes del Cristianismo, con el trabajo conjunto y colaborativo, ha sido pionero en la aplicación de las ciencias sociales en los estudios bíblicos, en el trabajo desde la sociología, de la antropología cultural, de la psicología social, y muchos y muchas que hemos estado en sus aulas nos sabemos herederos de ese trabajo y continuadores también de ese desarrollo. Por eso le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en la Universidad Bíblica Latinoamericana, en particular en la Escuela de Ciencias Bíblicas, pero incluimos, por ser la lección inaugural, a la Escuela de Ciencias Teológicas, porque algo que decíamos en la última vez que nos encontramos, que hablamos de la pertinencia del estudio de los orígenes del cristianismo, es que el revisitar el pasado no es solamente un ejercicio arqueológico de desempolvar piedras, sino que es un ejercicio que interpela a la iglesia hoy, a las comunidades de fe, y que nos hace examinarnos en ese caminar también conjunto de las distintas comunidades en América Latina, en este caso en los Estados Unidos, en España, en distintos lugares, desde Alemania, donde nos están siguiendo distintas personas. Vamos a tener un espacio de unos 45 minutos, una hora, lo que el profesor necesite para la exposición, y les solicitaríamos a todos y todas que por favor tengamos los micrófonos cerrados para no entorpecer la grabación. Se está transmitiendo. Algunas personas preguntan si va a quedar grabado. Efectivamente, se está transmitiendo en vivo en Facebook y también se editará y se grabará para la página, para el canal de YouTube de la universidad. Y podemos utilizar el chat para que en la parte final tengamos el espacio de conversación, de preguntas y respuestas de esta temática que se desprende de un libro recientemente publicado por Rafa y que fue a su vez el producto de un curso universitario en la maestría, en el máster de la Universidad de Deusto sobre Biblia, cultura y relaciones con la actualidad. Pero Rafa, estamos en tus manos. Encantado de tenerte por acá y muchísimas gracias por estar en esta noche con nosotros. Pues buenos días y muchísimas gracias. Soy yo el que está muy agradecido por la invitación y por la presentación pues tan cariñosas y tan pertinente por las cosas que has dicho sobre el estudio de los orígenes del cristianismo. La Biblia es un libro básico en la vida de las iglesias, pero no es monopolio de la iglesia. Es un libro que pertenece a la cultura en general y además ha tenido una influencia cultural enorme. Pensemos en las artes, pero también ha tenido una repercusión muy notable en la vida política. Yo voy a hablar precisamente de eso, de la influencia de la Biblia en la política. El tema pues, es complejo y, bueno, quizá mi exposición tiene un carácter introductorio porque después podrían desarrollarse muchos aspectos. Otros libros religiosos de la antigüedad hablan de un mundo celeste, de los dioses, de sus jerarquías, de sus procedencias.
Por el contrario, la Biblia habla de un Dios que irrumpe en la historia y que se va descubriendo a través de acontecimientos históricos con frecuencia marcadamente políticos. El tema se puede abordar desde muchos problemas concretos y dar pie a una casuística infinita, pero yo voy a partir de lo que constituye el centro de la fe de Israel, que es, en el fondo, una gran epopeya política. Podemos denominarla la tradición exódico-liberadora. Bueno, voy a exponer brevemente y después mostraré cómo esta tradición ha influido en la política en los tres escenarios que Hansel ha mencionado: Estados Unidos, Israel y América Latina. Son escenarios de los que yo voy a hablar relativamente de la modernidad, porque la Biblia ha ejercido una función política especial después del invento de la imprenta y de la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. De especial trascendencia fue la traducción de la Biblia de Lutero y la del rey Jacobo al inglés, la King James Version. Voy a exponer brevemente la tradición exódico-liberadora como introducción. Es una constelación de acontecimientos que tiene su punto de partida en el clamor de un pueblo esclavo. Fíjense bien que hablamos del clamor de los esclavos y no de la oración de los piadosos. El texto, quizá más antiguo, dice así: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3. El faraón se opone tenazmente, pero al final el pueblo hebreo consigue salir de Egipto. Es decir, el punto de partida es salir de la esclavitud. Pero es solo el punto de partida. Ahora comienza una larga y dura etapa: atravesar el mar, caminar por el desierto durante 40 años. Y la meta es la tierra prometida por un Dios con una misión: que practiquen el derecho y la justicia. Génesis capítulo 18. El camino de la libertad es difícil, exige un gran esfuerzo. Es un desierto árido, pedregoso, tórrido, con alimañas, con pueblos que se oponen violentamente a su paso. Pero hay una resistencia que es la peor de todas, y es la que nace del propio pueblo. Se quejan continuamente contra Dios y contra su líder Moisés por la dureza del camino, porque tienen hambre y sed, y echan de menos la comida que tenían en Egipto. Dice Éxodo capítulo 16, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan a sartarnos. Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Después Moisés envía una avanzadilla para que exploren la tierra en la cual desean entrar, y cuando regresan y les cuentan lo que han visto, el pueblo realmente queda aterrorizado. Se echan a llorar y surge el deseo de dar un golpe contrarrevolucionario y volver para atrás. Y efectivamente se organizan, hay 3 líderes, quieren dar el golpe y volverse a Egipto. Decían unos a otros: nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Y surge, como digo, una rebelión abierta contra Moisés, pero interviene Yahvé y esta confabulación fracasa. Las resistencias internas, las que nacen del mismo pueblo, están muy subrayadas en el texto bíblico. Hay que contar con que el salir de la esclavitud hacia la libertad siempre encontrará obstáculos, pero la dificultad mayor es que el pueblo tome conciencia, no añore las facilidades serviles de la esclavitud, que se convierta en sujeto activo de su propia liberación. La salvación viene de Dios, pero el ser humano tiene que comprender que la liberación es también autoliberación e implica una transformación
social y personal. Si el peregrinar por el desierto fue tan prolongado, mucho más del requerido para pasar de Egipto a Canaán, es porque hacía falta tiempo para educar al pueblo. La generación que había vivido en Egipto había interiorizado la esclavitud hasta el punto de que no era capaz de vivir en libertad. Tendría que ser la generación siguiente la que entrase en la tierra que emana leche y miel. Todos estos acontecimientos se describen en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, cuya lectura es siempre la primera en el culto sinagogal. La Torá es un texto narrativo con secciones legislativas en las cuales se encuentran normas para implantar la justicia en la tierra prometida. Lo sorprendente es que la Torá no narre la entrada en la tierra prometida. Termina en el capítulo 34 del Deuteronomio con el pueblo que ha llegado a la frontera, pero no la traspasa. Solo Moisés sube al monte Nebo, desde donde divisa toda la tierra prometida. A sus pies tiene el fértil oasis de Jericó y allá en la lontananza llega a vislumbrar el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Y Yahvé le dice: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Puede ser un buen recurso de un texto narrativo acabar con un final abierto, dejando que el lector imagine posibilidades diversas. Pero en este caso probablemente hay más. La Torá se escribió en el exilio de Babilonia y ahí el pueblo reflexiona sobre su suerte, sobre cómo han llegado a esa penosa situación y caen en la cuenta de que no han sido fieles a la misión que Dios les había encomendado, que están pagando sus culpas. Habían ocupado una tierra, pero en realidad no la habían conquistado porque no habían implantado la justicia y el derecho. En la Biblia misma se reinterpreta la tradición del Éxodo para eliminar otras situaciones del pueblo. La más clara, la del exilio. El pueblo en Babilonia sufre por su situación. Y el profeta Deutero Isaías les anuncia que van a salir de esa situación. Tus vigías alzan la voz, aún dan gritos de júbilo, porque con sus propios ojos ven el retorno de Yahvé a Sión, porque consuela Yahvé a su pueblo. Isaías 52. Pero esta vez, la tierra que se les promete no está circunscrita geográficamente. Es la Jerusalén escatológica, donde se hermanarán todos los pueblos a la luz de Yahvé. Esa tradición exódico-liberadora tiene un hondo sentido antropológico y sociológico. La vida personal es un salir de una situación, pasar por una etapa dificultosa de transición, la adolescencia, la vejez, para llegar a la etapa de la madurez o del final de la existencia. En los mitos del origen de muchos pueblos y grupos sociales se habla de que salieron de una opresión, del colonialismo, y que tras duro esfuerzo y batalla entraron una tierra suya, adquirieron una identidad propia. Este esquema exódico ha sido utilizado políticamente numerosas veces, pero quiero hacer una observación importante. Este esquema es políticamente ambiguo. El Dios liberador fácilmente es convertido en Dios conquistador. Lo vemos ya en la Biblia y de forma constante en la política moderna. No es posible examinar este fenómeno a fondo, pero no todo da lo mismo. Y debe quedar claro que el punto de partida de la tradición está en el clamor de los oprimidos, que no deja indiferente a Yahvé y quiere, por encima de todo, su liberación. Pasamos así al primer escenario, el uso político de la Biblia en los Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución americana prohíbe tanto
el establecimiento de una religión oficial como impedir la libre expresión de cada una de ellas, pero no entra en contradicción con la constante presencia pública de la Biblia. Es imposible entender el espíritu de la nación norteamericana sin la ideología del Éxodo, que reaparece continuamente desde el momento fundacional. Señalo los jalones claves de esta historia. En primer lugar, los llamados padres peregrinos, Pilgrim Fathers, eran unos fervorosos creyentes que salieron de Inglaterra porque consideraron que la Iglesia anglicana estaba corrompida y buscaban una tierra en que pudieran establecerse, una ciudad en el monte, una referencia al profeta Isaías y al Evangelio de Mateo, que es constantemente recordada en la tradición americana. La utopía del Éxodo movía a aquellos pioneros que se autodominaban peregrinos, porque entendían su viaje en clave religiosa, y se dice que durante la travesía un buen grupo de los 120 pasajeros iba estudiando hebreo. Los puritanos se consideraban herederos de la alianza que antes se había concedido a los hebreos, de modo que constituían un nuevo Israel. Tras el desembarco en la costa este, en los primeros años del siglo XVI, fueron penetrando hacia el interior, luchando contra las poblaciones autóctonas, rememorando la conquista de la tierra de la que habla la Biblia. Aquella tierra les había sido entregada por Dios para que allí viviesen plenamente la ley bíblica. Las viejas películas del oeste nos han familiarizado con una serie de personajes que no podían faltar: el vaquero intrépido, el cuatrero, el sheriff, el barbero y el reverendo, siempre con la Biblia en la mano. En 1776, 13 colonias americanas dependientes de la corona inglesa firmaron la Declaración de Independencia, lo que dio inicio a la llamada Gran Guerra o Guerra de Liberación, que finalizó con el Tratado de París de 1783. Los líderes de esta nueva etapa son llamados padres fundadores. Durante la contienda, pero ya desde las tensiones previas, la Biblia se utilizó tanto por los unionistas como por los independentistas para legitimar sus causas respectivas. Jefferson, Franklin y Adams acuñaron un sello en que aparecía el paso del mar de los hebreos en su huida del imperio egipcio con la inscripción: rebelión a los tiranos es obediencia a Dios. Es decir, los colonos independentistas de América se consideraban oprimidos por los británicos, personificados por Jorge III, el faraón de Inglaterra. El texto más citado es el capítulo 14 y 15 del Éxodo, el paso del mar de los hebreos y el hundimiento de las tropas del faraón. Pero los unionistas también recurrían a la Biblia para justificar su causa, concretamente al capítulo 13 de la Carta a los Romanos, donde dice: quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino. Tanto los padres peregrinos en su lucha contra los autóctonos, como los padres fundadores en su lucha contra el faraón inglés, recurren a la tradición bíblica del Éxodo. Se ha realizado a partir de los sermones del tiempo un estudio exhaustivo de los textos bíblicos más citados. Ha resultado una base de datos que incluye más de 17.000 citas bíblicas. Y entre los textos más citados están los de la conquista bélica de la tierra, capítulos 14 y 15 del Éxodo, el libro de los jueces, y el atributo divino más ensalzado es: el Señor es un guerrero, de Éxodo 15. La tipología del Éxodo tiene muchos aspectos y su utilización americana echa mano abundantemente de los aspectos violentos que el pueblo elegido ejerció para conquistar la tierra. Haciendo suyo el relato del Éxodo,
y combinándolo con la libertad y sus instituciones, los patriotas americanos introdujeron un paradigma posterior para la historia de los Estados Unidos de América. La nueva tierra de libertad, la ciudad sobre el monte, ejemplo de humanidad, la conciencia de que la nueva nación tenía la misión de defender y extender la libertad, configuraron el imaginario de la sociedad americana. Al cabo de algunos años, fueron los afroamericanos esclavos quienes se reapropiaron de la tradición del Éxodo, proclamando que para ellos Estados Unidos no era la tierra prometida. Un dato significativo: a principios del siglo XIX se había editado la Biblia de los esclavos, de la que se conservan 2 ejemplares y de la que se habían eliminado todos los pasajes bíblicos adversos a la esclavitud. Pero esto no eliminó las aspiraciones de los esclavos. América era para ellos Egipto, la tierra de esclavitud. Se reapropiaban de la tradición del Éxodo, que es el corazón de la religión civil americana, y comprendían que la tierra prometida no tenían que buscarla en otro lugar, sino que era una América fiel a sus valores nucleares. No se trataba de atravesar el Atlántico como los pioneros, sino de reinventar América. Usaban en su favor los textos que habían servido para legitimar su esclavitud. Ante todo, el Éxodo era un medio para exponer la hipocresía americana que ensalzaba la libertad y toleraba la esclavitud. Los valores del Éxodo permanecían constantes, pero el relato se utilizaba con objetivos contradictorios. Acabó estallando la Guerra Civil de 1861 a 1865 entre el sur, esclavista y segregacionista, y el norte, abolicionista y unionista. En la guerra, terrible y cruel, ambos bandos se legitimaban con la Biblia. Los abolicionistas, como hemos visto, tenían de su parte la tradición exódica. Los esclavistas recurrían a la Biblia para justificar la esclavitud, concretamente a 2 textos. También el pasaje de Génesis capítulo 9, donde habla de Cam, que es hijo de Noé. Se considera que sus descendientes pueden ser esclavos por el mal comportamiento que Cam ha tenido con su padre. Y el otro texto al que recurren es al capítulo 25 del Levítico, donde se habla de cómo pueden hacerse esclavos de los pueblos extranjeros, que no sean el pueblo hebreo. Cuando terminó la guerra, con la victoria de los abolicionistas, se promulgó la 13ª enmienda a la Constitución que abolía la esclavitud. Se calcula que unos 4 millones de esclavos quedaron libres. Sí, se había abolido oficialmente la esclavitud, pero la situación de los negros era de segregación, ante todo económica, pero también legal, en el acceso a la enseñanza, en los transportes, en los servicios públicos. Los afroamericanos desarrollaron todo un folclore riquísimo de protesta y reivindicación, siempre basándose en el Éxodo. Fueron un elemento fundamental, quizá el más importante, en el movimiento en pro de los derechos civiles que se desarrolló posteriormente. Tenemos que hacer una mención especial a Martin Luther King, el gran paladín de los derechos de los negros. Era pastor protestante y poseía una retórica brillante, emotiva, movilizadora, de raíz profundamente bíblica, con el Éxodo como motivo central. Por cierto, evitando toda referencia a los textos violentos de algunos libros bíblicos, porque Luther King se contraponía frontalmente a las tendencias violentas minoritarias que surgieron aquellos años. Su discurso, I have a dream, tengo un sueño, marca un hito en la oratoria política y religiosa. Lo pronunció desde la escalinata del monumento a Lincoln en Washington, el 28 de agosto de 1963, ante cientos de miles de personas. Sin decirlo explícitamente, jalonó el discurso de referencias y alusiones bíblicas.
Todavía hoy, y quizá más hoy, emociona ver y escuchar este discurso por YouTube. Al final, la fuerza retórica llega al culmen y reitera la expresión yo tengo un sueño, con varias alusiones bíblicas. Cito uno, basada en Isaías 40 y que se refiere al nuevo Éxodo. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será rebajada, lo escarpado será aplanado y lo sinuoso enderezado, y que la gloria del Señor será revelada y toda carne la verá al unísono. La víspera de su muerte se encontraba Martin Luther King en Memphis, a donde había acudido para apoyar una huelga de los trabajadores de limpieza. Con frecuencia se había comparado a Luther King con Moisés, que dirige a su pueblo en el Éxodo. Diríase que ese día, 3 de abril de 1968, Luther King tuvo una premonición, porque al final de su discurso tuvo unas palabras premonitorias que aluden claramente a Moisés, que poco antes de su muerte divisa el monte desde la tierra prometida en la que no iba a entrar. Dice Luther King: no sé qué sucederá ahora. Tenemos por delante días difíciles, pero ahora no tiene importancia lo que a mí me suceda. He llegado a la cima de la montaña. Nada me preocupa. Como todos, también a mí me gustaría tener una larga vida, pero no le doy vueltas a eso ahora. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la cima de la montaña y poder contemplar desde esta altura. He visto la tierra prometida. No entraré a ella con vosotros, pero quiero que sepáis esta noche que nosotros, como pueblo, entraremos en la tierra prometida. Esta noche soy feliz. Nada me preocupa. No temo a nadie. Mis ojos han visto la gloria del Señor que viene. Al día siguiente, un francotirador acabó de un disparo con la vida de Martin Luther King, que se encontraba en el balcón de la pensión en que se hospedaba. Hablando de los Estados Unidos, hay que mencionar a los presidentes. Juran su cargo sobre la Biblia y citan con frecuencia, una más que otros. Por razones de tiempo me limito a señalar algunos momentos de especial interés. La importancia de Ronald Reagan es capital. Fue presidente de 1981 a 1989. Con él, las referencias a la Biblia aumentaron, pero sobre todo cambiaron de sentido político. Dos famosos predicadores fundamentalistas, líderes religiosos y políticos, Jerry Falwell y Pat Robertson, habían sido decisivos por su apoyo a Reagan en las elecciones. Reagan usa la Biblia para combatir las tendencias secularistas en boga en los años 60 y promover los valores tradicionales. Usa la expresión imperio del mal, tomada del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, para designar a los enemigos políticos en la Guerra Fría. Es una interpretación dualista de la Biblia muy en la línea fundamentalista. Y Reagan coincide en el tiempo con el mandato de Margaret Thatcher, con quien tenía una gran afinidad política, la cual Margaret Thatcher tenía un buen conocimiento de la Biblia, de la que daba una interpretación socialmente conservadora y económicamente muy liberal. Fue también el tiempo del pontificado de Juan Pablo II. Reagan proclamó solemnemente en 1983 el año de la Biblia y afirmaba que su país tenía grandes desafíos tecnológicos, educativos y armamentísticos, pero el recurso principal que necesita es de carácter espiritual, y esto es precisamente lo que encontramos en la Biblia. Y afirma: no podría haber un momento más apropiado que este para reflexionar con gratitud, humildad y urgencia sobre la sabiduría que se nos revela en las Escrituras, que Abraham Lincoln llamó el mejor regalo que Dios ha dado jamás al hombre. Si no fuese por ella, no podríamos distinguir el bien del mal. La Biblia volvió a tener una gran proyección política
con la presidencia de Bush hijo, del 2001 al 2009. Él se consideraba un cristiano renacido porque su vida había cambiado a raíz de su participación en los círculos bíblicos. Regresó la influencia del fundamentalismo bíblico. Bush recuperó el término de el imperio del mar para justificar la invasión de Irak. Se presentó con uniforme militar sobre el portaaviones Abraham Lincoln en 2003 y dijo a los militares: donde quiera que vayan ustedes, lleven un mensaje de esperanza, un mensaje antiguo y siempre nuevo. En palabras del profeta Isaías, a los cautivos salgan, a los que están en tinieblas sean libres. La utilización de la Biblia por Trump es muy especial y menciono solo algunos datos. Uno de sus apoyos políticos más importantes son los grupos evangélicos en auge. En el llamado cinturón bíblico del país, enarbola la Biblia continuamente, sobre todo en los actos electorales. El traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén contra la decisión de la ONU, lo realizó en su primer mandato, fue una medida para contestar a estos sectores evangélicos fundamentalistas. La víspera de la apertura de la embajada tuvo lugar una sesión bíblica en la Knesset, el Parlamento israelí. Y en el acto mismo de la apertura tomaron la palabra dos pastores evangélicos, un rabino, Netanyahu, y Trump online. Una decisión política que afecta a uno de los problemas más enconados y de mayores repercusiones en nuestro mundo, se recubrió con una manipulación descarada de la Biblia. Para sufragar la última campaña electoral, hizo una edición de la Biblia que vendía a $60 y declaró: la Biblia es el libro más importante de la humanidad y debe estar en todos los hogares. Dice, y en mi casa tengo varias. Ahora ha abierto un departamento que llama Oficina de la Fe, que está dirigido por Paula White, que es pues una predicadora fundamentalista muy importante que tiene una gran audiencia en un programa diario de televisión. Y esta pastora le bendijo en el año 2017, antes de que tomase posesión de su cargo. Y también es importante ver que cuando sufrió un atentado en la última campaña electoral, después dijo, y lo ha vuelto a repetir en el discurso que tuvo al Senado, a las cámaras conjuntas, pues que salió ileso porque Dios le tenía reservado para una labor muy importante en la dirección de la nación norteamericana. Es muy claro que Trump se está dirigido y responde a la teología de la prosperidad, según la cual, pues si tienes belleza, salud, dinero, es que Dios te bendice. Y si eres pobre, pues es por tu culpa. La teología de la prosperidad, que tiene una gran difusión en estos momentos y de la cual quizá después hablemos también un poco. Por acabar de otra manera, hablando de Trump, después de la toma de posesión, que naturalmente la hizo sobre la Biblia, suele haber una celebración religiosa en la que participan líderes de diferentes iglesias o de diferentes confesiones. Y allí tomó la palabra la obispa de la Iglesia Episcopaliana, Marian Edgar Bude, que tuvo una homilía preciosa y con cuyas palabras quiero citar. Acabó la homilía con estas palabras que tienen una resonancia bíblica que enseguida captarán. Dice, que Dios nos conceda la fuerza y el valor para honrar la dignidad de todo ser humano, para decirnos la verdad unos a otros con amor y para caminar humildemente unos con otros y con nuestro Dios por el bien de todas las personas de esta nación y del mundo. Es evidente que está citando
a Miqueas capítulo 6, versículo 6. Esto es lo que el Señor quiere de ti, que respetes el derecho, que ames la justicia y camines humildemente con tu Dios. Quizá los que pudieron ver este acto por televisión, pues observaron que Trump se movía incómodo en su banco mientras oía estas palabras y que después salió de la iglesia sin saludar, negando el saludo a la obispa que había hablado. Por otra parte, también Trump supone una cierta ruptura con la tradición americana, porque ya nunca recurre a esas alusiones idealistas al éxodo. La misión de América, pues ser una defensora de la libertad para todos los pueblos, un faro, un faro, sí, de libertad para la humanidad entera. No, no recurre a este tipo de alusiones, tipo de lista. Es decir, se presenta su faz de un negociante duro y sin escrúpulos de forma muchísimo más clara, aunque sus alusiones a la Biblia sí están presentes, pero de una manera muy diferente a como había sido tradicional en los presidentes americanos. En ese sentido, Trump pues también supone una cierta ruptura que no sabremos hasta dónde va a llegar. Vamos a hablar ahora del Estado de Israel. Estamos hablando del Estado de Israel cuando sobre el terreno se está viviendo una situación absolutamente dramática. Ya no es solamente la guerra de Gaza, sino también la invasión de Cisjordania, las guerras que ha habido en el Líbano, las tensiones con Irán, los problemas políticos que son graves, extraordinariamente complejos. La catástrofe humanitaria es inmensa, dolorosísima. No podemos ahora hablar de todo ello, pero quizá la reflexión intelectual e histórica pueda proyectar alguna luz. En esta región ha sido muy especial la influencia política de la pre-Biblia, de la Biblia, de la para-Biblia y de la post-Biblia. Mi exposición se centra en el Estado de Israel y voy a seguir un hilo histórico. El Estado de Israel existe desde 1948 por decisión de las Naciones Unidas. Los judíos, desde el regreso de Babilonia, siempre habían estado sometidos al imperio de turno, los persas, los griegos, los helenos, después el imperio romano. En el año 166, un líder judío, Judas Macabeo, se rebeló contra esta situación. Tras tensiones y luchas, se estableció un Estado judío en el año 125 que duró hasta el año 66 a.C., en que fueron sometidos por el Imperio Romano. Las formas administrativas cambiaron, pero el control romano se impuso totalmente. En torno a los años 40-50 ya de nuestra era, empezaron a surgir movimientos judíos que aspiraban a liberarse de los romanos. Y el año 66 estalló la guerra, que acabó con la derrota total de los sublevados, con la destrucción del templo, que era la institución central del judaísmo. Fue una crisis enorme y el judaísmo se vio obligado a rehacer su identidad. Entonces surge el judaísmo rabínico, centrado en la ley y que rechaza radicalmente toda veleidad política y mesiánica. El judaísmo rabínico tuvo diversas ramas y se extendió por diferentes lugares del mundo. Parten de la Misná, que es una recopilación de leyes del siglo II, que luego se fue glosando y dio pie al Talmud, que es realmente la referencia básica y clásica y permanente del judaísmo rabínico. Simplifico, evidentemente, pero el judaísmo político reaparece a finales del siglo XIX y es el sionismo. Y aquí confluyen dos factores: el auge de los nacionalismos y de los colonialismos en Europa, y en este ambiente se mueve Herzl, que es el fundador del sionismo. Y en segundo lugar, todo proyecto nacional necesita una memoria histórica, podríamos decir, un mito de los orígenes, en que basarse y que pretende continuar. Pues bien,
La Biblia iba a ser la memoria histórica del proyecto sionista. Fíjense que digo iba a ser, porque esto no lo elaboró Hertz, es un proceso más tardío. Pero el sionismo era un proyecto radicalmente laico y realizaba una lectura laica de la Biblia, así en sus inicios y durante mucho tiempo, que estuvo dominado por una ideología de izquierdas y con un gran idealismo social de inspiración bíblica. La propiedad colectiva de la tierra, los kibbutz, etc. Había una pequeña minoría cuyo líder era Jabotinsky, económicamente liberal, pero con pretensiones territoriales expansivas. Mucho más duro en la relación con la población autóctona. Jabotinsky tiene un escrito titulado La cortina de hierro o el muro de hierro, en que defendía que había que someter totalmente a los árabes en toda la tierra de Israel desde el principio sin ningún tipo de concesiones y que solo después se podría hablar con ellos. Adelanto la exposición, pero Netanyahu y su partido, el Likud, son los descendientes directos de la línea de Jabotinsky. Y esto explica algunas de las cosas que están sucediendo. Hoy, ahora, precisamente en este momento, está teniendo lugar en Cisjordania lo que se llama la Operación Cortina de Hierro, que es la invasión militar de Cisjordania, por muchos muertos y 40.000 refugiados. Precisamente la Cortina de Hierro han tomado el nombre de Jabotinsky. Son herederos de la rama más dura en la relación con los árabes del sionismo. Los sectores religiosos en un principio se oponían al sionismo porque, decían, solo el Mesías enviado por Dios podía establecer el Estado de Israel. Las cosas han ido cambiando, pero muchos de los ultrarreligiosos, estos Haredim con sus vestimentas que solemos ver tan peculiares, se consideran superjudíos, pero no reconocían, y algunos aún no reconocen, al Estado de Israel. En 1948, cuando se establece el Estado, la Biblia es utilizada como memoria histórica que proporcionaba los símbolos, la menorá o candelabro de los 7 brazos, las festividades que son decisivas en la configuración de una sociedad son las de la Biblia, el Shabbat, la Pascua, Pesach, Shavuot, las semanas, el Sukkot, tabernáculos, el Yom Kippur, el Día del Perdón, el Rosh Hashanah, principio del año, la Hanukkah. Y a estas festividades se han añadido algunas otras referentes a acontecimientos posteriores. El Día de la Independencia, el Día de la Reunificación de Jerusalén, etc. Y los nombres de las calles, de los pueblos, los lugares de veneración están tomados todos de la Biblia. El año 1967, con la Guerra de los 6 días y la conquista de los territorios palestinos, sobre todo el Golán, en el norte, que pertenece a Siria, y Cisjordania, que estaba bajo el control jordano, marcó un hito clave en la política y en la historia de Israel. A partir de este momento, el sionismo y el Estado conocen una profunda evolución. ¿Pero qué hacer con los territorios ocupados? ¿Cumplir las normas del derecho internacional y las decisiones de la ONU? ¿Pero podemos renunciar a territorios que forman parte del imaginario del Israel davídico? Unas tensiones enormes se introdujeron en la vida de Israel. Estaba yo en Jerusalén durante la campaña electoral de las elecciones de 1977 y el problema de los territorios ocupados dividía dramáticamente al país y ambos bandos recurrían a la Biblia. El eslogan de la derecha, el Likud, era Begin Melech Israel, Begin Rey de Israel. Aspiraban al Estado davídico. La izquierda laborista reivindicaba el mensaje social de los profetas de Israel. Y por primera vez, en 1977, el Likud ganó las elecciones y formó gobierno. Y a partir de este momento, con contradicciones y vaivenes, sobre todo los primeros años, comienza una nueva etapa en el Estado de Israel.
Y al final nos encontramos con lo que podríamos llamar un neosionismo, caracterizado por la hegemonía de la línea inicialmente muy minoritaria de Jabotinsky. Es el partido Likud, como he dicho. El laborismo al inicio y durante muchos años fue absolutamente dominante. Sin embargo, ahora es una fuerza residual. Ha surgido, por otra parte, con fuerza, un sionismo religioso que justifica la posesión de la tierra por el título histórico y divino basado en la Biblia. A finales de 2019, Danny Danon, embajador israelí en la ONU, mostrando la Biblia ante los demás embajadores, afirmó: esta es la escritura de nuestra tierra. Los colonos que se instalan ilegalmente en los territorios ocupados de Cisjordania no son de la tradición rabínica, sino del sionismo que se ha apropiado de la Biblia como libro sagrado. En el neosionismo se han incorporado sectores de un extremismo radical. Bueno, no entro en los avatares políticos, en la catástrofe de Gaza, que ha sido una auténtica limpieza étnica. Sí quiero subrayar que el apoyo de los cristianos evangélicos está siendo decisivo en esta deriva ideológica del sionismo y del Estado de Israel. Se basan en una lectura fundamentalista de la Biblia. Dicen: es necesario que los judíos se reagrupen en la Tierra Santa y acepten la fe en Jesús para que se den las condiciones para el retorno glorioso de Jesús y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Es una interpretación de la Carta a los Romanos en el capítulo 11, versículos 11 al 15. Dos breves apuntes para terminar con nuestro tema. El primero, la enorme tensión existente en el interior de Israel entre los sectores laicos y los sectores religiosos, que cada vez imponen más sus leyes en la vida pública. Aunque sean minoritarios, tienen una gran capacidad de imponer las leyes. La tensión era muy fuerte. En estos momentos está apaciguada porque en la guerra realmente, ante el enemigo común, todos se han reunido. Netanyahu, que estaba muy desprestigiado, que tenía la opinión pública mayoritariamente en contra, en estos momentos tiene un apoyo popular enorme. El segundo punto, que solamente insinúo, es la existencia de intelectuales que hacen un estudio crítico de la Biblia y distinguen entre el Israel bíblico y el Israel real. Es decir, hacen una lectura crítica de los textos y utilizan también las aportaciones de la arqueología. Son ciudadanos israelíes, pero su cuestionamiento al actual Estado es muy radical, porque trasciende lo político y afecta a su base ideológica. El peso social de estos intelectuales es muy leve y disminuye a medida que aumenta la militarización del Estado. Pero ciertamente hay que tener en cuenta la existencia de estos, sobre todo, historiadores modernos que existen también allí. Estamos en vilo estos días porque el conflicto bélico puede generalizarse, puede extenderse. No se trata de emitir juicios políticos, pero sí de recordar el mensaje de los profetas de Israel, que continuamente exhortaban al pueblo a no recurrir a la violencia, a no poner su confianza en las alianzas con los imperios. Consideraban que la alianza con el imperio era idolatría, porque era abandonar la confianza en Yahvé. Consideraban que esto era idolatría, como digo. Además, la historia enseña que las apuestas violentas de Israel acabaron de forma catastrófica para el propio pueblo. La destrucción del templo el año 70, que ya he mencionado, Masada el año 73, con la muerte de todos los resistentes, la sublevación de Bar Kokhba, totalmente derrotado en el año 135, con la conversión de Jerusalén en la Elia Capitolina, una ciudad totalmente pagana, donde se prohibió vivir a los judíos.
Si hubiese tiempo, habría que hablar del uso de la Biblia para una política antijudía. Se ha hecho a veces una presentación caricaturesca del judaísmo, como hipócrita, meramente legalista. Se ha hablado de los judíos como un pueblo deicida. Ha sido una constante en la historia de Occidente, así muchas veces con una interpretación insostenible de la Biblia. Incluso el nazismo explotó este motivo y hubo importantes biblistas que apoyaron esta visión, defendiendo, por ejemplo, el carácter no judío, sino ario de Jesús. Hay en la historia motivos latentes de mucho peso. Esto ni modifica ni justifica la visión presentada del uso de la Biblia en el actual Estado de Israel. Y paso al tercer escenario, América Latina. Es el escenario más complejo por la pluralidad, vitalidad y diversidad de países que lo componen. Por otra parte, yo me encuentro muy poco competente para hablar delante de ustedes de un escenario que conocen infinitamente mejor que yo. Me parece que es como una especie de temeridad el que yo aborde ese tema. Podemos decir que América Latina es el subcontinente de la Biblia, porque es donde más se lee y donde más influye también políticamente la Biblia. Las editoriales son muy remisas, no suelen querer dar cifras de las ventas. Únicamente yo quiero mencionar una cifra. De la Biblia latinoamericana católica se repartieron 60 millones de ejemplares de 1965 a 2006 y el ritmo de la demanda no ha disminuido. La Biblia ha sido traducida a 216 lenguas autóctonas, varias de las cuales han desaparecido, y de ellas se sabe solo por algunos fragmentos bíblicos traducidos, pero no quedan hablantes de esas lenguas. Los decretos contrarreformistas que prohibían la lectura de la Biblia fueron muy eficaces en España, pero mucho menos en Latinoamérica. Por otra parte, la escasez de clero hacía que los fieles se reuniesen para leer y comentar la Biblia entre ellos. El episcopado latinoamericano católico estuvo muy activo en el Concilio Vaticano II, pero sobre todo se distinguió por la rapidez y decisión con que aplicó las decisiones conciliares y concretamente por el impulso que dio a la lectura de la Biblia y a su utilización pastoral. Tengamos presente el contexto. Es un continente en ebullición, con mucha vitalidad, con gobiernos inestables, conoció una etapa de dictaduras militares, de movimientos revolucionarios, de focos guerrilleros. Es un continente también con diferencias sociales muy acentuadas. Existe mucha pobreza también. Es un continente muy religioso, sobre todo en comparación con lo que sucede en otros lugares, y hasta muy recientemente católico. El cristianismo ahora se está fragmentando con gran rapidez por el espectacular avance, sobre todo, de una variedad de grupos evangélicos. Bueno, las síntesis pueden servir para aclararnos, al acercarnos a la realidad, pero siempre es una esquematización que no recoge toda su riqueza. Hay poco tiempo y yo voy a recurrir a una esquematización. Podemos, diríamos, distinguir dos formas de lectura bíblica muy propias de Latinoamérica y con consecuencias políticas muy diferentes. En primer lugar, la lectura popular de la Biblia, que se realiza en las llamadas comunidades eclesiales de base. Se caracterizan por leer la Biblia a partir de la vida y sus problemas y buscar en la Biblia iluminación y fuerza para afrontarlos. Es una lectura practicada por gente creyente, sencilla, muchas veces campesinos. Se leía el texto con mucha atención. Incluso había quienes aprendían a leer con la Biblia y por el afán de leerla personalmente. Era una lectura comunitaria en la que se discierne, dialogando entre todos, el sentido que puede tener en su realidad. Una característica clave es que se trata de una lectura contextual
en un doble sentido. Primero, el contexto originario, el sentido del texto para su autor y para la comunidad destinataria. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios sobre la cena del Señor, se ve que había problemas en la comunidad. ¿Cuáles eran? ¿Cuál es la propuesta del apóstol? Es una lectura sencilla, pero crítica, porque se introduce en el mundo del texto, de sus géneros literarios, de la situación social de la comunidad. En segundo lugar, es contextual porque formula el texto preguntas a partir de los problemas de los lectores y busca iluminarlos. Esta lectura lee y entiende el texto, ora con él, y subraya que el texto busca transformar al lector, impulsa el compromiso personal, social y político. En los años de finales de los 60 y en los 70 y 80 del siglo pasado, ese tipo de lectura bíblica llevó a muchos cristianos a incorporarse con generosidad a la lucha política de izquierdas, pero también se incurrió en abusos y errores muy graves. El más lamentable, la ocasional justificación de la lucha armada. Pensemos en el caso famoso del cura colombiano Camilo Torres, muerto en combate en 1965, que para explicar las razones de su compromiso recurría a un texto bíblico. Esta lectura popular se realiza por gente, como digo, muy sencilla, pero ha sido acompañada por la reflexión hermenéutica de especialistas latinoamericanos realmente muy solventes, como Carlos Mesters, Pablo Richard, José Severino Collato, Elsa Támez. La lectura popular estuvo muy relacionada con la teología de la liberación, cuyos temas de reflexión han sido los que más aparecían en la lectura popular: el Éxodo, el Jesús histórico, el reino de Dios, los pobres, el carácter comunitario de la Iglesia, etc. El libro de referencia, La teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, es de 1972 y no es casualidad que comience con el estudio del Éxodo como prototipo de la salvación. La lectura popular de la Biblia se mantiene, pero pienso que ha perdido mucho del vigor y extensión de los años 70 y 80. Están en auge los grupos evangélicos pentecostalizados por su espiritualidad emotiva, muchas veces con expresiones exaltadas. Su crecimiento es espectacular, en buena medida en detrimento de la Iglesia Católica. Proceden de los evangélicos norteamericanos que ya hemos visto y realizan una lectura fundamentalista de la Biblia, es decir, el texto al pie de la letra, sin atender a los géneros literarios ni a los condicionamientos culturales, que va acompañada de una postura política muy militante y conservadora. Liberalismo económico a ultranza, actitudes durísimas ante la emigración, contra la emigración. Como ya he señalado, son totalmente ajenos a las iglesias tradicionales de la Reforma. Hay lo que yo llamaría emprendedores eclesiásticos que fundan sus propias iglesias, algunas pequeñas y localizadas, otras se expanden con fuerza. Una de las más conocidas es la Iglesia Universal del Reino de Dios. El nombre ya indica que tiene unas pretensiones de extensión, Iglesia Universal, con un líder muy conocido, Edith Macedo, que ha construido un megatemplo en San Pablo con capacidad para 10.000 fieles, con piedra traída de los alrededores de Jerusalén. Y realmente se ha extendido por toda América y por muchos otros países, también por África. Tienen también ya algunas pequeñas sedes en España y en otros lugares de Europa. El caso de Bolsonaro es típico del uso político de la Biblia por los evangélicos. Se hizo bautizar de nuevo en el Jordán como miembro de uno de estos grupos y la bancada evangélica en el Parlamento brasileño era conocida por la de las 3 Bs: buey, por su arraigo en sectores rurales; bala, por el uso de las armas; y Biblia, en que se decían apoyar su política. Esta interpretación bíblica fundamenta la teología de la prosperidad, cuyo postulado básico es, como antes he dicho,
que la salud, el dinero y la belleza física son signos de la bendición divina. Insisten en que hay que ser muy generoso y dar dinero a la iglesia. Si el pastor es rico, tiene una buena casa, un coche de alta gama, incluso un jet privado, es señal de la bendición divina y un honor para su iglesia. Recurren a varios textos bíblicos, por ejemplo, a Marcos 10, 29. Todo el que deja casa, hermanos, padre, madre, hijos o hacienda por mí y el evangelio, recibirá ahora, en el tiempo presente, casas, hermanos, hermanas, etc. Recurren también, y resulta muy sorprendente, a Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Otro argumento es que los cristianos somos descendientes de Abraham, que recibió bienes materiales y rebaños abundantes como señal de la bendición divina. La teología de la prosperidad se está expandiendo con gran rapidez en América Latina, en algunos países asiáticos, concretamente en Corea del Sur, en China, donde cuenta con el apoyo del Estado, en África, sobre todo en Nigeria. Esta teología, entre la gente más pobre, promueve actitudes individualistas y de búsqueda del propio progreso material. Entre los sectores más pudientes, favorece la buena conciencia, porque su bienestar material es signo de la bendición divina. Como digo, promueve el liberalismo a ultranza, y en ese tipo de cristianismo buscan apoyo algunos de los movimientos ultraconservadores que crecen en la actualidad en diversos lugares del mundo, desde luego también en Europa. Esta incursión por el uso de la Biblia en América Latina nos confirma un hecho que se repite en la historia: las utilizaciones políticas diversas y contrapuestas que se han realizado de la Biblia. Esto plantea arduos problemas hermenéuticos en los que no procede entrar en este momento. Acabo diciendo que de la Biblia no se sigue un programa político, pero a la luz de la Biblia, seriamente estudiada, no todos son igualmente legítimos. De la tradición exódico-liberadora, centro de la fe de Israel, de la pasión por la justicia de los profetas y, sobre todo, para los cristianos, del mensaje y de la vida de Jesús de Nazaret, surgen valores, exigencias y formas de ver la realidad que orientan de forma muy importante las preferencias políticas. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por este recorrido que, como has dicho, es somero, sin embargo, tiene mucha profundidad en cada uno de los puntos, y ahora tendremos el espacio de poder compartir. Les agradecería a la mayoría de personas que puedan que abramos nuestras cámaras para que se pueda ver algo más personal, ¿verdad? Que podamos encontrar esos espacios. Y ya tenemos una primera participación. Primero, nuestra compañera profesora en la UVL, Alejandra Fallas, y después Virginia Ponce. Pero vamos a darle la palabra a Alejandra. Buenas tardes y puedes proceder cuando gustes. Buenas tardes, Hansel. Muchas gracias. Y profesor, muchísimas gracias por este recorrido que nos hace tan enriquecedor. Hay algo que realmente a mí me preocupa mucho, porque usted hace mención y hace toda una descripción, ¿verdad?, de todo un aparato lingüístico corporal, ¿verdad?, por parte de los distintos grupos de poderes. Y después menciona también dos líneas de interpretación intelectual, y eso era lo que yo específicamente hoy quería preguntarle, porque generalmente se coloca en una misma línea a toda la diáspora de Israel, pero hay un grupo de intelectuales y muchas personas que realmente están haciendo un esfuerzo por un análisis de todo este simbolismo. Y hay algo que considero que es muy importante, ¿verdad?, que es todo ese vínculo que hay con el simbolismo militar,
qué es lo que subyace en una estructura más profunda y incluso no se ve, ¿verdad? Le pongo un ejemplo con el armamento militar israelita, por ejemplo, los tanques israelíes, ¿verdad? Que se denominan Merkavá o Merkavot. Entonces, a mí me parece eso realmente muy importante, que se tiene que analizar y se tiene que estudiar en los salones de clases, porque no es cualquiera el que encuentra nombres de ese tipo para asignarlos a armamentos, por ejemplo, israelitas, donde, por ejemplo, obviamente la Merkavá asociada con la visión de Israel, ¿verdad? Con el éxodo, por ejemplo, con el seguimiento de los carros del faraón, con todo ese poderío militar, ¿verdad? También mencionado en Reyes o en los Salmos, ¿verdad? Con esa idea de esos millares, ¿verdad? De carros que sugieren esa imagen divina. Entonces, yo considero que también a eso hay que prestarle bastante atención, porque se manipula de una forma muy fina también, ¿verdad? Y para eso se necesitan personas que tengan una gran formación en todos estos temas. Entonces, mi pregunta, profesor, es, tratando y procurando nosotros en las aulas, ¿verdad?, de hacer un trabajo con esfuerzo, como usted lo dice, con responsabilidad de los textos bíblicos. ¿Cómo hacer, verdad, para que todo eso que subyace en una estructura muy profunda, en ese simbolismo y en esa tradición que está redireccionada, cómo sacar a la luz, verdad, y poder establecer un diálogo, sobre todo por esta cantidad de gente, como usted menciona, en América Latina, que está en una condición de vulnerabilidad muy grande? Y considero que es necesario y es un derecho, ¿verdad?, que tenemos todas las personas creyentes, de poseer estos materiales y poderlos analizar de una forma consciente. Sí, bueno, eh, la pregunta es muy amplia y realmente usted ha hecho una exposición que ya lleva la respuesta implícita, me parece, ¿no? Me da pie para hacer una afirmación que es la siguiente. El Estado de Israel cada vez ha utilizado más digamos, la Biblia leída religiosamente para justificar una política muy radical y hasta extremista, concretamente de apropiación de las tierras y de la utilización violenta en contra de los palestinos. Esto, pues creo que ha sucedido así. Y en este sentido, creo que se puede afirmar, y lo dice algún autor judío mismo, que el Estado de Israel, precisamente por la utilización de la Biblia que está haciendo en estos momentos tan radical, está suponiendo un atentado contra el judaísmo entendido como tradición cultural y como tradición religiosa. Y yo creo que conviene diferenciar. O sea, cuando uno critica al Estado de Israel, no está criticando al judaísmo. Pero tampoco hay que escudarse en la tradición religiosa judía para justificar la política del actual Estado de Israel. Bueno, yo creo que aquí, bueno, pues en el estudio de la Biblia debe ser un recurso precisamente para aclarar algunas cosas, para situar los problemas políticos en su verdadera dimensión, para no utilizar la dimensión, los argumentos religiosos para justificar la política del Estado de Israel, como también fue una barbaridad, ¿no?, cuando se utilizó la Biblia para justificar, algunos pocos, pero importantes, para justificar la política nazi, el antijudaísmo. Eso fue una barbaridad, ¿no? Bueno, pues yo creo que una mala utilización de la Biblia también se está realizando en la actualidad, pues a veces para justificar la política del Estado de Israel. Y también pues a mucha gente que iba a decir con pocos conocimientos o con bastante ignorancia, bueno, pues les das unos argumentos basados en la Biblia, bueno, pues bien, pues entonces que cada vez el pueblo, pero no, hay que diferenciar claramente. Yo creo que un Estado tiene que justificarse pues a la luz del derecho, respetar las normas del derecho internacional, y que no puede decir que la Biblia le pone por encima de todo eso. Pues no.
Aquí hay una confusión muy grande que en estos momentos, pues, es decir, se ve, quizá como en ningún otro lugar, a dónde puede llevar una utilización, iba a decir, interesada y defectuosa de la Biblia en el mundo político, en la actividad política, ¿no? Sí. Muchas Muchas gracias. gracias, Alejandra. Muchas gracias, Rafa. Ahora le damos la palabra a Virginia. Buenas tardes, Virginia. Tardes, mucho gusto. Quería preguntarle, con toda la experiencia que usted tiene, con sus conocimientos, de una manera simple, ¿cómo se podría evitar ese fundamentalismo que es el que favorece esa violencia legitimada por el texto bíblico, ¿no? Y que favorece todo ese problema, especialmente, yo lo digo en América Latina, ¿no? Que se da en los otros escenarios también, pero ¿qué podría ser, aparte de tomar en cuenta el contexto, aparte de lo que, algún consejo de su parte? Sí. Yo creo que el fundamentalismo es una lectura irracional del texto. Es decir, lo que hay que enseñar es a leer el texto, a leer el texto. Y bueno, la Biblia pues requiere la utilización de todos los recursos que son necesarios para comprender un texto de la antigüedad. Recurso pues a los géneros literarios, no se pueden tomar las cosas al pie de la letra. También situar los textos en su contexto social y cultural. Bueno, esto no hace falta grandes conocimientos, se puede hacer de una forma muy sencilla porque la gente pues está interesada y es inteligente y lo pueden entender perfectamente. O sea, la lectura fundamentalista pues es una lectura que pues, es insostenible desde un punto de vista cultural. A mí me parece que este es un paso fundamental, es decir, la formación. Una formación bíblica. Una formación bíblica, bueno, correcta, sensata, buena, bien hecha. Además, hoy, bueno, eso está muy extendido, ya una buena formación bíblica. O sea, no empecinarse en hacer unas lecturas de la Biblia que no harías de ningún otro libro de la antigüedad, sino una lectura, bueno, que puede ser sencilla, pero que tiene que ser suficientemente crítica. Y es entonces solo cuando entiendes de verdad lo que los autores querían decir. Entonces, la formación bíblica. Yo diría que esto es un paso fundamental. Y la formación bíblica, en un ámbito creyente, tiene una dimensión intelectual, de conocimiento, y luego tiene una dimensión teológica, de considerar que, bueno, ahí, a través de esos textos, puedes encontrarte con la palabra de Dios. Pero, diríamos, la fe necesita siempre utilizar la razón. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Rafa. Sigamos planteando preguntas. Tenemos un espacio para conversar. También las personas que nos están siguiendo vía Facebook pueden escribir, plantear sus preguntas. Karen nos va a ayudar en eso. Ella está allí monitoreando todo el espacio en redes sociales. Le damos la palabra a Amador Sepúlveda García. Buenas tardes, Amador. Hola, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias al profesor Rafael por su exposición. Yo soy asesor de asuntos religiosos en el gobierno de Chile y quisiera consultarle por su visión respecto a cómo el diálogo interreligioso puede colaborar en reducir estas interpretaciones radicales, totalitarias, que hacen tanto daño, no solo en América Latina, que es algo que a nosotros nos ha tocado estudiar en nuestro propio país y en el trabajo en colaboración con oficinas de otros países de América, sino en todo el mundo, y dejar a disposición también un poco la experiencia de lo que nosotros hemos hecho, que es algo que se está dialogando en el marco de la Organización de Estados Americanos, también como una experiencia concreta para poder abordar este problema de la
utilización no solo de la Biblia, sino de cualquier texto sagrado en el ejercicio de la política para generar básicamente odio y problemas de convivencia cívica, podríamos decir. Eso, muchas gracias. Sí, efectivamente. Creo que es una cuestión de máxima importancia el conseguir, bueno, el que las religiones dialoguen entre ellas y además hacer que las religiones se conviertan en un factor de paz en nuestro mundo y en un factor de entendimiento. Entonces, bueno, yo creo que en esa tarea pues hay mucha gente embarcada. La religión puede ser una fuente de fanatismo y de intolerancia enorme, quizá como ninguna otra, y lo vemos. Pero también, bueno, creo que hay muchas experiencias de entendimiento y de diálogo, ya no entre las diversas confesiones o iglesias cristianas, sino también con otras religiones. Con algunas es más fácil que con otras, pero me parece que es una tarea ineludible. Es decir, convertir a las religiones en un elemento de paz, de entendimiento, o sea, hacer que el cultivo de la dimensión espiritual y trascendente del ser humano se haga desde la moralidad que sea, saque a flote las virtualidades más generosas, iba a decir más humanas, que tenemos las personas, ¿no? Bueno, me parece que es una labor ineludible. O sea, un lugar especialmente conflictivo en el mundo pues es el Medio Oriente, precisamente por las confrontaciones entre el cristianismo, el islam, versiones a veces muy intolerantes del islam, en momentos, pues fíjense lo que ha sido también el cristianismo con las cruzadas. Bueno, tenemos unas historias detrás que hay que superar y llegar. Probablemente cuando se ahonda en la dimensión mística de las religiones, el entendimiento es mucho más fácil. El problema es cuando la ideología se impone sobre todo. Y la ideología suele estar muy condicionada por los intereses materiales, políticos o económicos. Pero la esencia de la religión es siempre una experiencia espiritual. Y los místicos entienden, aunque sean de religiones distintas. Entonces, creo que la purificación de las propias tradiciones religiosas contribuyen al entendimiento entre las religiones. No se trata de una amalgama en que todo se confunde y todo se mezcla. No, pueden ser realmente expresiones diferentes, porque el misterio de lo divino es inmenso y se puede acceder a él desde diversas posturas, y hay que ser muy tolerante, muy respetuoso, pero muy tolerante y muy respetuoso, pero siempre pues marcando que la religión tiene que ser un factor de entendimiento, de colaboración y sobre todo un factor de paz. Y bueno, es una tarea y creo que el diálogo es el único camino. Y el diálogo a los niveles institucionales más altos, pero también acostumbrarnos a dialogar pues, con las expresiones religiosas más cercanas, diferentes a las nuestras, con las que tenemos que convivir, ¿no? Pero claro, pues dentro del mismo cristianismo, pues estas versiones fundamentalistas pues suelen ser normalmente muy poco dialogantes y muy intolerantes. Y lo vemos continuamente. Y la extrema derecha, por ejemplo en Europa, que actualmente está en auge, que es muy intolerante, que es xenófoba, que está contra... Bueno, pues realmente están utilizando la religión. Bueno, esto es lo que tenemos que impedir y denunciar, porque yo creo que el uso violento de la religión va contra la esencia misma
de la experiencia religiosa, ¿no? Muchas gracias, Amador, y muchas gracias, Rafa. Ahora le damos la palabra a nuestra compañera, la profesora Elizabeth Cook. Muchas gracias, profesor. Realmente me ha parecido un recorrido sumamente interesante y una de las cosas que me hace pensar, y conectado con lo que usted decía ahorita, es que, hay un uso de la Biblia, y me voy a referir más al Antiguo Testamento en este caso, que es intencionado, porque se sabe que con eso se mueve a la gente, ¿verdad? O se logra un impacto, o se busca un efecto legitimador. Pero también hay muchas personas que interpretan la Biblia en esa línea porque así aprendieron, ¿verdad? Así aprendieron en sus iglesias, en sus congregaciones, en la catequesis, y bueno, ahí hay una tarea nuestra, ¿verdad? Pero no toda lectura conservadora, literalista, es necesariamente malintencionada, ¿verdad? De las personas puede ser simplemente que es lo único que saben y que entienden. Y creo que ahí hay una responsabilidad de entender esto que usted nos ha enseñado o nos ha reflejado, por el impacto que esas lecturas tienen, sea que la persona esté consciente de ello o no, ¿verdad? A nivel social. Pero el otro punto que estaba reflexionando es que todos y todas llegamos al texto con una intencionalidad, ¿verdad? Llegamos con un a priori que es nuestra mirada, nuestra cosmovisión, nuestra mirada al mundo, nuestras opciones, y que eso también puede llevar a otro tipo de lectura fundamentalista, ¿verdad? Si no somos cuidadosas y responsables también en el uso liberador que queremos hacer de la escritura, en tirar versículos al aire porque son bonitos, y nuevamente replicamos este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, son reflexiones, no hay pregunta concreta, pero me interesaría sus comentarios. Sí, incluso lo normal es que leamos incluso la Biblia pues dentro de una determinada tradición en la cual nosotros nos inscribimos, que puede ser pues una confesión o una iglesia dentro de una tradición. Entonces, bueno, y eso nos condiciona en nuestra lectura de la Biblia. Entonces, yo creo que la lectura de la Biblia es legítimo y además normal que se haga dentro de una tradición en la cual nosotros nos sentimos partícipes, pero incluso tiene la lectura de la Biblia, sin romper con esa tradición a la cual pertenecemos, tiene que ser crítica con esa tradición, tiene que ser capaz de poner en movimiento esa tradición y hacer que de esa tradición salga lo mejor que está en sus entrañas. Es decir, que la lectura de la Biblia puede estar excesivamente condicionada por la tradición que nosotros confesamos. Y entonces, sin renunciar a la tradición, bueno, la tradición tiene que estar revivificada continuamente. Y la lectura debe ser capaz de poner en movimiento la propia tradición a la cual nosotros pertenecemos. La Biblia ejerce una función también crítica dentro de la tradición en la cual nosotros estamos. Y a veces eso puede suponer una cierta tensión, pero puede ser, siempre que las cosas se hagan de forma correcta, puede ser una tensión positiva, porque nos hace caminar hacia adelante, abrirnos más, penetrar más en el misterio de la vida, en el misterio de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Ahora le damos la palabra a nuestra compañera Karen Mamani, que tiene dos preguntitas desde el Facebook. Gracias, profesor Hansel. La primera es de Eric Solera, que dice: por favor, ¿puede referirse con más detalle al apoyo que en China brinda a los Estados Unidos a grupos relacionados? Perdón. Por favor, ¿puede referirse con más detalle al apoyo que
que China brinda al Estado o a grupos relacionados con la teología de la prosperidad. Sí. Por otra parte, entre los sectores evangélicos hay grupos autodefinidos como antisionistas y que actúan en consecuencia en sus actividades y discursos. Sí, bueno, lo de China es un tema que a mí me interesa mucho y que me gustaría poder profundizar más. Pero concretamente hay una provincia china que es Guangzhou, donde, bueno, hay iglesias que se están construyendo, cruces por todos los lugares. Es decir, que la teología de la prosperidad está apoyada por el mismo gobierno. ¿Por qué? Pues porque la teología de la prosperidad pues, favorece una actitud de los ciudadanos que sean muy trabajadores, muy obedientes, ¿no? Ciudadanos muy disciplinados, porque lo que buscan es su propia prosperidad material. Son muy poco críticos, no son críticos. Y entonces ese tipo de cristianismo está siendo muy apoyado. Hay una tesis doctoral que afirma, yo no sé, que dentro de 30 años China será el país con más cristianos del mundo, por el auge precisamente de esta línea cristiana. Esta línea cristiana que, quiero volverlo a subrayar, no se identifica con ninguna de las grandes iglesias cristianas. No, es una línea autónoma y propia. Pero la teología de la prosperidad, bueno, pues al actual régimen chino le viene muy bien, y encaja muy bien. Y ya digo, concretamente en la provincia esta de Guangzhou se ve, porque, y es interesante, yo creo que es un arma de doble filo. Las iglesias que están construyendo utilizan el estilo arquitectónico europeo, no las hacen al estilo chino. Pero eso, diríamos, desde mi punto de vista, no es un acierto. Parece como que si quieren hacer allí un cristianismo tendrían que adoptar formas más chinas. Bueno, lo que se ve por las fotos y es que realmente adoptan el estilo europeo. Parece que son iglesias que podrían estar en cualquier ciudad nuestra, ¿no? Eso es lo primero. Y la otra cuestión, ¿cuál era? De China. Y la otra... Sí, la pregunta es, ¿hay grupos autodefinidos como antisionistas y que actúan en consecuencia en sus actividades y discursos? Bueno, hay grupos antisionistas, fundamentalmente eran grupos del judaísmo rabínico, ¿no? Que cuando se instauró el Estado de Israel, pues no aceptaban, porque pensaban que eso atentaba contra la fe judía. O sea, según ellos, era solamente el Mesías quien podría y tendría un día que instaurar el Estado de Israel. Los Haredim, que es la palabra hebrea para designar a estos ultra religiosos, eran antisionistas y no reconocían al Estado de Israel. Y el Estado de Israel, bueno, los toleraba, los aceptaba, pues porque eran judíos muy piadosos, y no les molestaban. Muchos de estos, pues con el paso del tiempo, se han ido incorporando y reconociendo al Estado de Israel. Ahora, nunca han sido de una mentalidad sionista. Han utilizado al Estado de Israel según les convenía. Es decir, se organizaron políticamente. Y hay dos partidos, que una es la Agudá, se llama Agudá, que es el judaísmo unificado de la Torá, que reunía a estos judíos muy religiosos que procedían del occidente. Luego estaba el partido Shas, que reunía a estos judíos muy ortodoxos de la parte oriental. Y estos partidos eran pequeños pero decisivos. ¿Por qué? Pues porque estaban dispuestos a dar sus votos tanto a la derecha, si gobernaba el Likud, como a la izquierda, si gobernaban los laboristas, porque sus exigencias eran únicamente
bueno, pues de tipo económico para que les subvencionasen las yeshivá, las escuelas talmúdicas o ciertos privilegios, por ejemplo, el no tener que ir al ejército, porque si iban al ejército no podían cumplir todos los preceptos de la Torá. Entonces, pero estos eran antisionistas, pero tolerados por el Estado sionista, porque sí eran judíos. No eran sionistas en aras de su ultrajudaísmo, diríamos. Gracias, profesor. Hay una especificación en relación a la última pregunta. Es antisionistas dentro de los sectores evangélicos. Sí, bueno, sí. Yo diría que son sionistas en el sentido de que apoyan la agrupación de todos los judíos en la tierra de Israel, diríamoslo así, pero piensan esos evangélicos que hay que convertirlos a la fe cristiana. Hay que convertirlos a la fe cristiana, porque se basa en la Carta a Romanos capítulo 11. San Pablo ahí dice, y esquematizo, porque no vamos a analizar el texto, ¿no?, que el primer rechazo que experimentó el Mesías sirvió para que el Mesías fuese aceptado por los gentiles, dice San Pablo. Bueno, pues ahora el que haya tantos gentiles que se han convertido puede servir de un estímulo para que también los judíos lleguen a la conversión. Y entonces vendrá la resurrección de los muertos. Es decir, cuando todos los judíos se conviertan, entonces vendrá la escatología. Y por eso ellos defienden el que los judíos que van a Israel sean bautizados y sean cristianos. O sea, por una parte apoyan la peregrinación de los judíos a la tierra de Israel, pero por otra parte quiere que esos judíos se hagan cristianos. Y por eso, en 1977, cuando Begin gana las elecciones, la derecha gana las elecciones contando con el apoyo de los evangélicos, da una ley en que prohíbe la propaganda de los cultos extranjeros. Es decir, prohíbe el que los evangélicos intenten convertir al cristianismo a los judíos que eran sus amigos. No sé si se entiende el asunto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues no son sionistas en la medida en que consideran que el sionismo es como una etapa intermedia para conseguir la cristianización del pueblo judío, que es necesaria para que venga la parusía. Bueno, esto es un poco la teología de un sector importante de los evangélicos. Hay otros evangélicos que no lo plantean así, pero sí, y por eso lo que parecía tan paradójico, que Begin prohibiese el que estos evangélicos hiciesen propaganda dentro del Estado de Israel, cuando habían sido los que más le habían ayudado para ganar las elecciones. Muchas gracias, profesor. Y la segunda pregunta es de Heidi Galarza. Y dice, buenas tardes, soy Heidi Galarza de Bolivia. Y la pregunta, ¿cuál es el puente más coherente históricamente hablando para transitar entre el texto y la interpretación bíblica y la política? El puente, pues no lo sabe. El puente más adecuado para pasar de... Para transitar entre el texto y la interpretación bíblica y la política. Bueno, pues esto es todo un problema de tipo hermenéutico. Yo diría que lo primero es la interpretación rigurosa del texto. Es decir, el texto hay que leerlo pues utilizando los recursos de las ciencias lingüísticas, también de la historia, de la antropología, para saber cuál es su sentido originario, el sentido originario del texto. Y después, bueno, hacer una aplicación, bueno, esto, ¿qué puede significar en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias? Es decir, no trasladar miméticamente
el sentido originario del texto a la realidad actual. Es necesaria una mediación. Y esa mediación es, bueno, pues una reflexión de tipo hermenéutico, es un diálogo intercultural, pero para eso hay que ser muy consciente, ¿no? O sea, yo ya diría que intentar aplicar el sentido del texto a la realidad actual sin más es lo que yo llamaría un bibliazo, ¿no? No, es necesario una mediación cultural, una reflexión. Bueno, en aquel tiempo significó esto. Bueno, pero hoy, ¿qué es lo que puede significar? ¿Cómo puede este diálogo con una cultura diferente a la nuestra del pasado, este diálogo con una cultura que es la lectura del texto, cómo puede iluminar nuestra situación actual? Bueno, y ahí hay realmente pues un pasar de la interpretación literaria o de la interpretación del sentido originario del texto al sentido actual. Es una reflexión hermenéutica. Es decir, hay que diferenciar entre lo que es la exégesis, interpretación del texto en su sentido originario, y lo que es la hermenéutica, que es, bueno, el sentido actual del texto del pasado. Muchas gracias a ambos. Ahora vamos a cerrar con dos preguntas, son las últimas dos. Tenemos la mano levantada de Joaquín Gutiérrez y después leeremos un comentario aquí en el chat de Zoom. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes, padre Rafael Aguirre. Es para mí un gusto poderlo saludar. Al principio usted habló de clamor y oración, haciendo referencia al Éxodo. Luego, cuando se planteó la pregunta en torno al diálogo interreligioso, usted habló de mística. Si nos centráramos más en la mística, tal vez el diálogo caminara de otra forma, no en el aspecto puramente de contenido, sino de lo místico de cada religión. La duda que a mí me surge es, como pasó con la teología de la liberación, recientemente murió Gustavo Gutiérrez. ¿Qué va a pasar con la teología de la prosperidad? Digamos, usted habló hace un momento también de poco el futuro en China, de la teología de la prosperidad. Vemos aquí en Estados Unidos, aquí cerca, yo le hablo aquí de Guatemala, como cuáles siguen siendo esos fundamentos bíblicos de la teología de la prosperidad, que tengan al menos una base mística, como sí lo tuvo la teología de la liberación en los años 60, 70 y 80. Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Cuando se responde nunca se sabe si uno acierta bien con la pregunta que se le está formulando. Efectivamente, en Guatemala esa teología yo creo que tiene mucha importancia por lo que conozco por mis lecturas, ¿no? Sí. Y además, la teología de la prosperidad, bueno, pues responde a necesidades de la gente, responde a necesidades a la gente pobre, bueno, pues porque aspiran, ¿no? Parece que colma las aspiraciones que tienen, y a la gente que está bien situada o rica, pues porque tranquiliza la conciencia. Pues la riqueza de su signo, la bendición divina, pues fíjate qué bien estás, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta exactamente? Bueno, básicamente es si algunos fundamentos de la teología de la prosperidad tienen algún carácter místico. Ahorita usted acaba de hablar de lo... No, sí. La teología de la prosperidad yo creo que ha estado muy impulsada por la pentecostalización, que es muy diversa, del mundo cristiano. Ha afectado al mundo protestante en general, también al mundo católico. Pero la teología de la prosperidad yo creo que
bueno, pues también ha estado sustentada, como suele estar siempre los fenómenos religiosos, está sustentada por una experiencia espiritual y luego está manipulada por unos intereses económicos y políticos. En la religión están siempre estos dos polos. Una experiencia espiritual que puede ser más o menos acertada, más o menos pura, diríamos, pero hay una cierta experiencia. Hay experiencias espirituales también que pueden descarriar y pueden llevar, diríamos, pues por vericuetos totalmente catastróficos, ¿no? Pero hay una cierta experiencia, que es la experiencia del espíritu pentecostal. Además se contagia, se crea un clima de entusiasmo, todo esto. Pero luego hay siempre personas e instituciones que instrumentalizan ese entusiasmo espiritual, lo instrumentalizan o lo pretenden instrumentalizar por razones económicas y por razones políticas. Y es evidente que la teología de la prosperidad es fácilmente manipulable por los poderes políticos y económicos, por los poderes políticos. Hombre, es que la teología de la prosperidad te crea, diríamos, o contribuye a crear unos ciudadanos que son dóciles, muy trabajadores, nada conflictivos, ¿no? El ideal, que es lo que está sucediendo en China. Ese tipo de cristianismo, a mí, me parece que no es el que responde ni de lejos a la Biblia y sobre todo al Evangelio, ¿no? Pero siempre la religión es muy manipulable, como también en el cristianismo. Pues hemos visto manipulaciones económicas y políticas en todas las iglesias, normalmente han existido. Ahora, lo que estamos viendo es que la teología de la prosperidad, en primer lugar, está siendo manipulada, instrumentalizada por muchos de estos pastores. Yo les llamo emprendedores religiosos, porque muchas veces fundan su propia comunidad al margen de todas las iglesias, pero es un negocio, porque dicen hay que pagar el diezmo, sobre todo, insisten muchísimo en el diezmo. Y además, cuanto más próspera sea la comunidad, más próspera sea el pastor, mejor le vaya, pues señal de que Dios nos está bendiciendo. Entonces, tienen un recurso para fomentar la generosidad económica de los fieles, que es a lo que más importancia le dan, a la generosidad económica de los fieles. Y entonces, claro, lo que ves es que existen estos emprendedores económicos, muchas veces lo que están montando es un gran negocio. Un gran negocio que a ellos les va muy bien. Por ejemplo, Joel Osteen es un pastor de la iglesia de Lakewood en Houston, en Estados Unidos. Parece que es el que tiene la iglesia más grande. Ha sido un gran promotor de la candidatura de Trump, es muy amigo de Trump. En el culto dominical, pues tiene 30.000 o 40.000 presenciales y otros tantos por televisión. Bueno, es un supermillonario tremendo. Es un supermillonario conocidísimo, ¿no? Y además continuamente sale por la televisión y tal. Ya su padre fundó la iglesia. Él ha heredado esa iglesia. Bueno, yo creo que no es antiecuménico decir que esas iglesias tienen unas características de un saneadísimo negocio. Se negocia con todo. El dinero es muy hábil para manipular cualquier cosa. Y yo creo que el dinero está manipulando la religión de una forma escandalosa. Muchísimas gracias a Joaquín y al profesor Rafael. Tenemos la última pregunta de nuestro querido amigo Leonardo Cervantes Ortiz desde México. Leo, puesto que lo colocó en el chat.
Dice, el apoyo a Israel en las iglesias evangélicas latinoamericanas es casi absoluto. La interpretación bíblica sigue detenida en lo que se conoció como dispensacionalismo, por la creencia en que Israel sigue siendo el pueblo preferido de Dios. Parece que es precisa una relectura profunda de Romanos. Leopoldo, sí, gracias. Sigue siendo preciso una lectura profunda de Romanos 9 al 11. ¿Qué opina el profesor Aguirre de esta relectura de Romanos 9 a 11? Efectivamente, yo también creo que es necesaria una relectura. Pues he hablado algo de esto antes, cuando he citado el texto de Romanos 11, versículos 11 al 15. Cómo lo interpretan pues algunos evangélicos, ¿no? A mí parece que eso pues no es sostenible. O sea, el intentar justificar el Estado de legitimar no solamente el Estado de Israel, sino la política del Estado de Israel con la Biblia, pues no es de ningún punto de vista aceptable. Hoy, la lectura de la Biblia tiene que pasar por el baremo, o si quieren, por el tamiz de la razón ilustrada, en mi opinión. No podemos disociar la fe de la razón. Y la fe, yo, en mi opinión, tiene que ser capaz, bueno, si hay un Estado, ese Estado tendrá que someterse a las normas de convivencia racionales que la humanidad se ha dado. Entonces, el considerar que hay un pueblo políticamente con unos privilegios que proceden directamente de Dios, me parece intolerable. O sea, no solamente me parece ideológicamente insostenible, sino es que me parece además políticamente intolerable. Somos todos iguales. Entonces, la Carta de los Derechos Humanos creo que también sirve y debe aplicarse a las confesiones religiosas y a las personas religiosas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Antes de hacer el cierre y los agradecimientos, queremos hacer una invitación a todas las personas que están con nosotros y nosotras aquí en Zoom y quienes nos están viendo o nos verán posteriormente en la grabación hacia los próximos eventos que tendremos en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Karen nos va a ayudar con esta partecita. Gracias, profesor Hansel. Bueno, tenemos 3 invitaciones, dos para este mes. El primero es el conversatorio sobre justicia climática y el tema es justicia ambiental, mujeres y naturaleza. La invitada para este espacio es Andrea Roa Almeida, es politóloga y ecoteóloga. La fecha del encuentro es el miércoles 13 de marzo a las 5 p.m. hora de Costa Rica. Luego tenemos el conversatorio virtual Teologías en Resistencia, que se convoca en conjunto con el Observatorio de lo Religioso, la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional y la UVL. En este espacio van a participar José Mario Méndez, de la Escuela Ecuménica, Rebeca Valera, de la colectiva Caminando, José Mario López, de Tejedores de Vida, de Guatemala, Demetria Montes y Juan Martín Escusa, de la Asociación Cristiana Sara McDougall, y va a estar moderando Laura Fuentes Belgrave, de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. La fecha del encuentro es el miércoles 26 de marzo a las 6 p.m. hora Centroamérica. Y luego tenemos la tercera invitación, que ya es para el mes de abril, que es el próximo seminario virtual. El título de este seminario es El sionismo cristiano y el conflicto entre Israel y Palestina. Y tenemos dos invitadas y un invitado. La doctora Cynthia Holder, que va a presentar su ponencia El sionismo cristiano en África como factor en la guerra de Gaza. La doctora Claudia Dari Fuentes con la ponencia Sionismo cristiano en Guatemala, una mirada histórico-social, y el profesor Hansel Zúñiga con la ponencia Pueblo elegido, más allá de un discurso bíblico,
un discurso bíblico selectivo. La fecha del encuentro es el viernes 4 de abril a las 6 p.m. y estas 3 actividades se van a transmitir por Zoom y Facebook Live. Muchas gracias, profesor Hansel. Pues nada, muchas gracias, Karen. Y antes de darte la palabra final, Rafa, pues por supuesto agradecerte en nombre de la Escuela de Ciencias Bíblicas, de la Escuela de Ciencias Teológicas, de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y creo que de alguna forma al comienzo decías algo que nos interpela o que nos debería interpelar a todos y todas, que es que en medio de esta lectura de un texto tan plural, de una cantidad de libros diversos, que tiene peso para cristianos y cristianas, esa dimensión ética en la lectura de la Biblia. Eso es un horizonte para los seguidores y las seguidoras de Jesús que debe impregnar en esto. ¿En qué dimensión encontramos esta fuente de humanización y de inspiración a partir de la escritura que hemos decidido inspirada? Creo que ese termómetro de la ética y del compromiso es algo que debe seguir animándonos para poder conversar y crear diálogo en medio de un mundo que parece no quiere dialogar en muchas circunstancias. Muchas gracias, Rafa, y tienes la palabra final. Pues mi palabra final es de agradecimiento. Agradecimiento por la invitación, agradecimiento por la atención que han tenido todos ustedes, agradecimiento por el trabajo magnífico que hace la Universidad Bíblica Latinoamericana, y además no hay más que escuchar los programas que tienen ahora y las actividades que van a desarrollar, pues realmente son magníficas. Por cierto, que la última, eso del sionismo en Gaza, su misma intervención sobre el pueblo elegido, pues está muy en consonancia y me interesaría mucho el poderlo escuchar y ver, ¿no? Pues está muy en la línea de parte de mi exposición. Agradecerles su trabajo, animarles a que continúen y nada más. Que tengan un curso espléndido y que consigamos que la lectura de la Biblia sea un factor de humanización y que sea también un factor para recuperar y promover una visión liberadora de la Biblia, del Evangelio y de la fe cristiana. Y nada más. Muchas gracias de todo corazón a todos ustedes. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a Karen, gracias a la profesora Carmen Bernabé, que nos ayudó muchísimo también y que la tendremos pronto. Un abrazo a todos, feliz tarde, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Tito, espera. Muchas gracias a todos. Shalom. Muchas gracias.